Bienvenidos a Global News Hub. Si desean estar al tanto de las noticias más relevantes del momento, están en el lugar correcto. Hoy nos centraremos en la situación económica en Argentina y cómo esta ha afectado a su población durante el primer semestre del año. Comenzamos con un informe alarmante, según las proyecciones privadas basadas en el informe de distribución del ingreso que realiza el INDEC, la pobreza en Argentina ha crecido notablemente. Estas estimaciones indican que la población por debajo de la línea de pobreza ha superado el 40%. Es más, economistas reconocidos como Leopoldo Tornaroli y Martín González Rosada han proyectado cifras en torno al 40.3% y 40.1%, respectivamente. ¿A qué se debe este aumento? La aceleración inflacionaria y una desaceleración en la actividad económica son las principales razones detrás de este fenómeno. Si bien en el primer trimestre se registraron cifras más alentadoras, con tasas por debajo del 39%, el escenario cambió drásticamente en los siguientes 3 meses, llegando incluso a superar el 41%. Y aquí surge una preocupación adicional. Estos números aún no reflejan el impacto total de los peores índices de inflación que Argentina ha experimentado en más de 30 años, y que tendrán una influencia considerable en el segundo semestre. Tornaroli, por ejemplo, ha señalado que el efecto completo en la pobreza de la devaluación y la aceleración inflacionaria se conocerá en diciembre. Dentro de los datos compartidos por el INDEC, se destaca que la mitad de los hogares en Argentina vivieron con ingresos inferiores a los 200.000 pesos mensuales durante el primer semestre de 2023. Esto, por sí solo, ya es indicativo de la situación económica crítica que vive el país. Pero hay más, el organismo también ha resaltado un crecimiento en la desigualdad en Argentina. El coeficiente de Gini, que mide la distribución de ingresos entre la población, ha mostrado un incremento, indicando que la brecha entre ricos y pobres se está ampliando. Estos números son más que estadísticas, representan a personas, a familias que luchan día a día para cubrir sus necesidades básicas. Por ello, es fundamental prestar atención a estos informes y buscar soluciones efectivas y sostenibles a corto y largo plazo. Es fundamental destacar que, en el contexto de estos informes, no solo se trata de números y estadísticas. Detrás de cada cifra hay historias de vida, de familias enteras enfrentando situaciones económicas adversas y desafiantes. La problemática de la pobreza y la desigualdad no es algo que deba tomarse a la ligera. Requiere una reflexión profunda y un compromiso conjunto, tanto de las autoridades como de la sociedad en su conjunto, para buscar soluciones sostenibles. Adicionalmente, no podemos pasar por alto el contexto global que también ha ejercido presión sobre la economía argentina. Las referencias a un derrumbe global del mercado y a la baja de la soja, dos factores externos clave, complican aún más el panorama. Estos eventos, junto con decisiones internas y factores estructurales, han complicado los esfuerzos del gobierno para estabilizar la economía y reducir la pobreza. Es crucial mencionar que el nivel de desigualdad también ha mostrado un aumento. En el informe se destaca que durante el segundo trimestre de 2023, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en la distribución de ingresos, experimentó un ligero incremento en comparación con el año anterior. Por otro lado, el INDEC también ha compartido información sobre la realidad de los hogares argentinos. Es preocupante que el 30% de estos haya vivido con una remuneración inferior a los 140.000 pesos por mes. Los datos sobre la composición de los ingresos, tanto laborales como no laborales, nos dan una imagen clara de la disparidad existente y cómo ésta afecta a diferentes segmentos de la población. Para finalizar, desde Global News Hub insistimos en la importancia de la información objetiva y basada en datos. Mantenerse informado es el primer paso para generar conciencia y buscar soluciones colectivas a los desafíos que enfrentamos como sociedad. Agradecemos nuevamente su tiempo y atención. Si desean seguir obteniendo análisis profundos y actualizados sobre la situación en Argentina y el mundo, no duden en suscribirse a nuestro canal. Y por favor, compartan esta información, porque un público informado es esencial para la construcción de un futuro mejor.
Nos vemos en la próxima entrega.